Pongámonos de pie, por favor. Vamos a unirnos a la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, siéntense, por favor. Con la colaboración de nuestro querido hermano José, al que todos apreciamos y queremos en Cristo, vamos a iniciar esta sesión de preguntas y respuestas. Son las preguntas que ustedes han enviado y esperamos, con la ayuda del Señor, responder la mayor cantidad posible. Y la primera pregunta, para ya entrar en materia, dice: ¿qué puedo hacer como padre si mi hijo dice que es homosexual? Es la primera pregunta, una pregunta que la he escuchado con bastante frecuencia, porque ustedes saben que hay una presión bastante fuerte hoy en el mundo, una presión bastante fuerte en esta dirección. ¿En qué consiste la presión? Por ejemplo, ustedes saben que el canal Disney, que en otro tiempo era un canal de entretenimiento muy normal, muy cercano a los niños, de un tiempo para acá empezó a cambiar completamente su orientación, no solo con respecto al tema de la homosexualidad, sino que, por ejemplo, nos ponen a una Blancanieves morenita y ese tipo de cosas. Eso pertenece a un modo de pensamiento, una tendencia cultural que se llama, muchos de ustedes ya han oído esta palabra, woke. Para los que no conozcan, por favor, les invito a que se documenten sobre qué es la ideología o la forma de pensamiento woke. Eso se escribe W, luego la letra O, luego la letra K y luego la letra E. Woke. Esa ideología pretende tomar a aquellas personas que por distintas razones se han sentido maltratadas o discriminadas, tomar a esas personas y hacerlas visibles en la sociedad y esta es la parte más delicada, imponer a base de derechos de esas minorías, imponer restricciones a las mayorías. Es una situación bastante compleja, es una situación difícil y ha tenido sus momentos de bastante avance. Por ejemplo, más allá de los gustos políticos que cada uno pueda tener, en la presidencia pasada, la del señor Joe Biden, pues hubo bastante presión en avance de la ideología woke. Y lo mismo encontramos en otra presidencia, años atrás, en realidad fueron 2 periodos, del señor Barack Obama. Ahí se avanzó también muchísimo en ese sentido, y todo eso hizo que se produjeran 2 cosas, que se produjera una especie de normalización de la homosexualidad y de otras prácticas, y también que se presentara como una especie de triunfo, como una especie de éxito. Es algo bastante complejo. Doy esta introducción para que sepamos que muchos muchachos y muchas muchachas están recibiendo toda esa presión que llega por los medios de comunicación, que llega por las redes sociales, porque hay una cantidad de celebridades que se presentan, podríamos decir, como una especie de héroes de este tema woke. Es lo que se llama salir del armario, salir del closet, y eso se ve como un acto de valentía. Todo eso lo están viendo, lo están absorbiendo niños y jóvenes, y por eso muchos sienten a veces una curiosidad o sienten realmente una inclinación que les lleva en esa dirección. Bueno, esa es como la introducción a la respuesta.
¿Qué tenemos que hacer? Mire, hay como dos posturas extremas que yo no recomiendo. Yo no recomiendo la actitud a veces nerviosa y violenta que toman algunos papás. Una actitud, papás o mamás, una actitud nerviosa y violenta que muchas veces consiste en groserías, en maltratos, utilizando un lenguaje bastante vulgar. No recomiendo eso. Me parece que una actitud violenta, lejos de lograr lo que se quiere, lo que hace es afianzar más a la persona en lo que está pensando, en lo que está buscando. La otra actitud, que es la que propone la ideología woke y que muchas veces es la que tiene más fuerza hoy, es que simplemente hay que aceptar e incluso más. Hay algunos que llegan más allá y dicen, no es solo aceptar, hay que apoyar, hay que afirmar. Ustedes saben que en este país, por ejemplo, se hablaba de lo que es la afirmación de género. Esto ya está en nuestros países de origen. La gran mayoría de nosotros no somos de Estados Unidos, estamos aquí desde hace unos años, otros estamos simplemente de paso, y a veces uno piensa que esto solo sucede en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, el resto de Europa. No, ya nuestros países están así. Ya, por ejemplo, en mi país tenemos un ministerio de igualdad, se llama. Siempre lo presentan de esa manera, un ministerio de igualdad. Y se supone que este ministerio de igualdad le da consejos o incluso órdenes a los papás y a las mamás de lo que tienen que hacer. Entonces, hace poco una funcionaria de ese ministerio de igualdad publicaba en sus redes sociales y decía algo como esto: si tu niño varón, si tu niño, tu hijo varón, te dice a los 5 años que se siente niña, tú guardas silencio y la apoyas. De tal manera que la única actitud para ese modo de pensar es apoyar. Lo que diga la persona, lo que diga el niño, lo que diga el adolescente, eso toca apoyarlo. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Entonces, hay dos extremos que a mí me parece que hay que evitar. Todo lo que sea desprecio, lo que sea agresión, lo que sea burla, ni es humano ni es cristiano. El camino no va por ahí. Pero el hecho de que lo que nos están proponiendo, que simplemente es apoyar y aplaudir, tampoco es cierto. Tú tienes unos principios, tú tienes unas convicciones, tú tienes unas razones y tus razones también valen. Por supuesto, se nos iría demasiado tiempo, casi tendría que ser toda una conferencia para explicar por qué nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros quiere decir aquí cristianos que han profundizado su fe, que se han formado en su fe. Aquí no estamos predicando ni violencia, ni fanatismo, ni nada de eso. Simplemente estamos diciendo un cristiano que se ha formado bien en su fe, un cristiano que conoce su fe, que la ha estudiado, sabe que lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, que gracias a Dios permanece prácticamente intacto desde tiempos de San Juan Pablo II, lo que dice ahí es correcto. Y lo que dice es que lo que ya expliqué, que el maltrato, que la burla no es correcto. Pero también dice que los actos propios de la homosexualidad son contrarios a la moral en la que nosotros creemos. Firmemente apoyados en la palabra de Dios, firmemente apoyados en la enseñanza de la Iglesia desde los primeros siglos, nosotros tenemos claridad sobre este tema. Esa claridad, otra vez lo digo, no debe convertirse en maltrato, ni en ofensa, ni en burla. O sea que tú tienes unos principios, tú tienes unas convicciones, y esas convicciones no te las tiene que cambiar tu hijo. Así como tú no tienes derecho a maltratarlo, tu hijo o tu hija, porque puede pasar también con las chicas, de hecho está pasando también, tu hijo o tu hija tampoco tiene el derecho de pretender imponer su pensamiento sobre ti. Y esto tiene que quedar claro. Es decir, que una actitud de pasividad y de simplemente aceptar, celebrar, aplaudir, no, eso tampoco tiene que ser. Tú no tienes por qué cambiar tu manera de pensar porque tu hijo o tu hija tenga tal o cual idea. Y es que recuerda que la presión social es muy grande. Yo me acuerdo que hace años
pueden ser fácilmente unos 11, 12 años, mira a qué distancia estamos hablando. Estaba yo en una misión en California, recuerdo. Era una misión muy grande, había grandes eventos y muchos sacerdotes y todos teníamos turnos de confesión. Yo me senté a confesar en el turno que me tocaba. Se acercó una jovencita, una chiquita que tendría 15 años, no tenía 16. Y me dice, yo no me quiero confesar, pero yo necesito que usted me dé un consejo. Le digo, bueno, te escucho. Me dice ella, es que yo tengo un problema. Y es que a todas mis amigas les gustan las mujeres, pero a mí no. Y yo me siento rara. O sea, mira el grado de presión social que tenía ella. Todas sus amiguitas, y todos sabemos lo importantes que son los amigos y las amigas, especialmente en la adolescencia, todas sus amigas se declaraban o lesbianas o bisexuales. Y ella sentía que ella era completamente heterosexual y ella sentía que a ella lo que le gustaban eran los hombres, pero se sentía tan rara en medio de todas sus amiguitas que tenían otra tendencia, que ya ella no sabía qué hacer porque la rara era ella. Entonces, esas cosas pasan en Estados Unidos y pasan en otros lugares también. No vamos tampoco aquí a decir que todos los problemas están en este país porque no es cierto. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, nosotros no maltratamos y no nos burlamos. Segundo, tampoco nos van a cambiar nuestras convicciones. Tercero, y esta es la parte que le cuesta trabajo a muchos papás, recuerda que la casa en la que está tu hijo, estamos hablando aquí de un menor de edad fundamentalmente, si la persona es mayor de edad, el manejo es parecido, pero tal vez un poco más de igual a igual, ya te digo en qué. Si es un menor de edad, la casa, vamos a ponerlo al estilo que les gusta aquí en Estados Unidos. La casa es tuya. Las normas las pones tú. Eso significa que tú no tienes por qué tolerar que en tu casa, así sea tu hijo o tu hija, que en tu casa se hagan las cosas con las que tú no estás de acuerdo. Yo sé que hay papás que no le ven problema a que el hijo llegue y se encierre a fumar marihuana con los amigos en la habitación. Hay papás que no le ven problema a eso. Pero yo supongo que si tú eres un papá responsable, tú no estás de acuerdo con ciertas cosas. Y seguramente tú no estarás de acuerdo con que tu hijo o tu hija se encierre a fumar marihuana con amigos ahí en la habitación. Por la misma razón, tú también tienes normas. Y ese es mi tercer punto. Tú tienes que poner normas. Y las normas tienen que estar claras. Es decir, tú siempre, y esto hay que decírselo a la persona, tú siempre vas a ser amado, hijo. Tú siempre vas a ser mi hijo. Siempre te voy a amar. Pero esta frase es clave. Amarte, quererte, no significa que yo tenga que estar de acuerdo contigo. Esa frase es fundamental. Yo puedo quererte y no estar de acuerdo contigo. Y hay que hacer valer la casa. Así como a ti no te interesa que tu casa se llene de olor de marihuana, porque no quieres eso, así digan lo que digan de legalización de la marihuana, tú no quieres eso y es tu casa, y así también para todo lo demás. No solo con la homosexualidad. No toleren ustedes, hermanos, yo tengo que hablar claro, supongo que alguien tiene que hacerlo y estoy seguro que no soy el único. No toleren ustedes tampoco con la heterosexualidad los comportamientos que no son. Porque el primer lugar donde yo vi esto que les voy a contar fue en Alemania. Resulta que en Alemania se empezó a volver popular, pero les estoy hablando de hace bastantes años, que llegaba la hija con el novio, 6, 7 de la noche, cenaba con la familia y después se iban tranquilamente, novio e hija, se iban a la habitación de ella, pues muy seguramente a dormir toda la noche. Entonces, pues la casa es tuya. La casa es tuya, tú no tienes que tolerar que ese muchacho se quede con tu hija ahí. O sea, no es solo un tema de homosexualidad o heterosexualidad, es que hay un camino y hay unas convicciones y tú no tienes por qué aguantar cualquier cosa. Eso debe quedar claro, sin gritos, sin violencia, sin burla, pero debe quedar claro. Ese es un punto importante. Esta casa se va a respetar. En esta casa hay unas determinadas normas. Y al mismo tiempo recuerden que se insiste, tú siempre serás mi hijo. Eso no significa que yo voy a admitir cualquier cosa aquí.
Ay, pero es que yo me siento ofendido, me siento discriminado, es que yo me siento maltratado, es que yo me siento... Sí, tú te puedes sentir de muchas maneras, pero en este momento las normas de esta casa son esas. Junto a ese punto, ya aquí entran otros elementos que también son importantes. Yo les quiero decir, hermanos, que otras personas tendrán otras experiencias, pero en mi caso, yo he atendido personas con tendencia homosexual, tanto hombres como mujeres, desde el año número 1 de mi ordenación. Eso fue el siglo pasado, como ya les dije. Desde esa época. Siempre he tratado con el mayor respeto y al mismo tiempo con la máxima claridad de estas personas. Nunca les voy a decir, sé que hay sacerdotes en este país y en otros lugares que le dicen, no, quédate tranquilo, incluso dicen, Dios te hizo así, trata de encontrar una pareja con la que te entiendas y cosas parecidas. Lo que han enseñado, y solo voy a decir un nombre que es de este país, lo que ha enseñado el padre James Martin sobre este tema es falso. Lo que él ha enseñado es contrario a la Iglesia Católica. Lo que él ha enseñado es opuesto a lo que ha creído y cree la Iglesia Católica a este respecto. Me parece que el padre James Martin y otros que piensan como él confunden una acogida respetuosa, como se le da a cualquier ser humano, confunden acogida respetuosa con aprobación. Y yo no tengo por qué aprobar. Si una persona viene a mí y me dice, yo consumo marihuana todos los días, yo no voy a ser agresivo ni me voy a burlar de la persona, tampoco estoy de acuerdo con eso. Y le haré ver por qué. Aquí llegamos a un punto importante. Amigos, en este tema y en otros temas, papás y mamás tienen que formarse muy bien. ¿Qué es lo que piensa y sobre todo por qué piensa la Iglesia? La idea fundamental para que no nos quedemos en blanco es, la Iglesia tiene la convicción de que la sexualidad tiene un lugar dentro del plan de Dios. La sexualidad no es simplemente expresividad, ni la sexualidad tampoco es simplemente entretenimiento. Y la práctica homosexual, lo mismo que muchísimas otras prácticas sexuales, caen dentro del campo de la simple expresividad y dentro de la diversión o entretenimiento. Para nosotros, el sexo tiene un lugar en el plan de Dios. Yo les recomiendo a todos los que están interesados en este tema, yo les recomiendo, fórmense en moralidad cristiana católica, fórmense en teología del cuerpo. Si no han oído esa expresión, óiganla bien. Teología del cuerpo. Hay muchos videos, yo mismo tengo una serie de videos sobre el tema. Hay muchos videos de teología del cuerpo, hay muchos videos que tienen que ver sobre moral sexual buena, bien enseñada de nuestra Iglesia Católica. Entonces, cuando usted tiene esa formación, usted tiene un lenguaje tranquilo, respetuoso, un lenguaje que ayuda a mostrar por qué creemos lo que creemos. Eso significa que nosotros no solamente estamos en desacuerdo con la práctica homosexual, estamos en desacuerdo con cualquier expresión sexual, o sea, propiamente genital, corpórea, que esté por fuera del matrimonio como Dios lo ha pensado. O sea que la unión, llamada unión libre, el convivir, no es parte de la moral católica. Y ustedes, yo creo que todos lo tienen claro. Por eso también muchos de ustedes tienen una historia muy bonita en la que tal vez empezaron conviviendo y llegaron a la conclusión, vamos a tener nuestro matrimonio, vamos a celebrar el sacramento. Eso es lo correcto. Y lo mismo hay que decir de otras cosas, la prostitución, la pornografía, la masturbación, todo eso está por fuera de la Iglesia Católica. O sea, la práctica homosexual está por fuera, pero no es lo único que está por fuera. Entonces hay que formarse en estos temas, ayuda mucho el catecismo. Hay muchos cursos y videos, la gran mayoría de ellos gratuitos. También hay cursos pagando, muy buenos, muchos de ellos, cursos sobre teología del cuerpo. Fórmese usted en teología del cuerpo, para que usted tenga una conversación tranquila, una conversación serena y amorosa. Y por otra parte, hay que tener en cuenta el por qué. Les decía, desde el año número 1 de mi ordenación, conozco personas con estas orientaciones sexuales,
Y en mi experiencia, que yo creo que cobija ya decenas y decenas de casos, tanto de hombres como de mujeres, siempre, sin una sola excepción, hay algo que ha fallado, hay una herida que han tenido o hay una influencia que ha llegado. Siempre. Algo que falló. Por ejemplo, un papá distante, déspota, ausente, etc. Ese es un ejemplo de algo que falló. Una herida. Temas de abuso. Ay Dios, cuánto daño sucede ahí, tanto en hombres como en mujeres. O gente que ha inducido. Me acuerdo el caso de una querida amiga mía, porque somos amigos. Uno no tiene que maltratar a la gente, pero uno sí le hace ver lo que uno piensa. Este caso que les cuento de esta amiga fue, por ejemplo, una muchacha que tuvo cantidad de parejas, obviamente parejas femeninas, pero ¿cómo empezó todo? Cuando ella era adolescente, había cerca de la casa una amiga que era amiga de la casa. Cuando ella tenía, pongamos una edad, 14, 15 años, esta otra muchacha tenía 18, 19. Y esa otra muchacha tenía una tendencia lesbiana fuerte, fuerte, fuerte. Esa otra muchacha se encaprichó, decimos en mi país, se fascinó por esta chiquita que en ese momento tenía 14 o 15, empezó a conquistarla como un hombre conquista a una mujer, regalitos, detalles, carticas, después caricias, después ¿por qué no te quedas aquí? Y muchos papás no le ven problema a las famosas pijamadas y no le ven problema a que se quede allá y está con una amiga, y mucha gente no se da cuenta de que entre amigas pasan cosas y entre amiguitos pasan cosas. Y esto también vale para todos. Qué importante que nosotros tengamos en cuenta que el cuidado del cuerpo y del alma de los hijos y de las hijas siempre supone una actitud de pregunta de qué puede estar sucediendo. Para resumirles el cuento, esta chica duró casi 20 años en el mundo del homosexualismo, logró salir de ahí por el poder de la palabra de Dios, por el poder de la oración, y hoy es un testimonio muy grande, y no es el único que yo conozco, no es el único. Entonces, uno, sabiendo estas cosas, uno puede propiciar análisis interesantes y diálogos interesantes y respetuosos con las personas que tienen esa tendencia. Bueno, ustedes se dan cuenta, es una respuesta un poco amplia. Básicamente, siempre el respeto. No tengo que aceptar tu punto de vista. Vamos a respetar la casa. Vamos a formarnos sobre este tema. Vamos a poner unos límites y vamos a estudiar, primero analizar y luego conversar por qué se ha llegado ahí. No hay que presionar inmediatamente un cambio. Cuando pretendemos presionar, casi siempre lo que logramos es lo contrario. Lo que sí hay que hacer es llevar luz, llevar respeto. Hay un caballero, precisamente este país, el apellido de él es Cohen, C-O-H-E-N. Él tiene un testimonio impresionante porque él vivió la vida homosexual, o sea, con parejas, y a él le entraba duda y él se iba a confesar y algunos sacerdotes le decían lo que dice James Martin y dicen otros en este país: no te preocupes, Dios te hizo así, lo importante es que seas fiel, celebra tu sexualidad y bobadas de esas que tienen que ver con el orgullo, ¿no? Y entonces, y este hombre seguía con la inquietud hasta que un día fue donde un sacerdote y le dijo: padre, yo no encuentro paz, yo tengo esta situación de homosexualidad. Y el sacerdote le dijo: hace muy bien en confesarse, porque lo que usted está viviendo es pecado. Y ahí empezó la liberación de él. Pero lo más interesante es el testimonio. Búsquenlo, por favor, los que estén interesados en esto. No lo busquen ahora. C-O-H-E-N, Cohen es el apellido de él. Él dice: cuando empecé a acercarme a mi pasado y a ver lo que había sucedido en mi pasado, empezaron a cambiar mis deseos homosexuales. O sea, me di cuenta de dónde venía eso. Esa historia, que es de este país, yo la he encontrado en mi propio país con otras personas. Bueno, creo que es lo que alcanzamos a decir, porque hay también otras preguntas. Muchas gracias. Mi esposa se preocupa demasiado de lo estético y se descuida de mí. ¿Qué hago yo en ese caso?
¿Qué hago yo en ese caso?, pregunta este hombre. Yo les cuento una cosa. La pregunta no me parece tan extraña. Ayúdame con esto, por favor. La pregunta no me parece tan extraña y te voy a decir por qué. En mi infinita ingenuidad, yo pensaba que muchas mujeres cuidaban su apariencia pensando en los hombres. Después me di cuenta que hay muchas mujeres que cuidan el aspecto estético simplemente por lo que ven cuando se ven al espejo, o incluso también me he dado cuenta que tiene mucho que ver con las modas de este mundo y tiene mucho que ver con la opinión y con el círculo de amigos y sobre todo de amigas que tienen. Básicamente lo que plantea esta pregunta, yo lo describiría como una inmadurez. Porque en cualquiera de los casos que he descrito, es decir, la mujer que se arregla muchísimo solo porque quiere verse bonita ella, no ha alcanzado la madurez propia del afecto. Y la madurez propia del afecto es que nosotros queremos agradar y queremos amar a otros y para otros. De manera que si la persona está sobrecentrada en sí misma, tenemos un problema de madurez ahí. Eso es bueno reconocerlo, eso es bueno tenerlo en cuenta. Segundo, es posible que esta dama esté en una situación de demasiada influencia de los medios de comunicación. Redes sociales, ya sabes, ¿no? Las redes sociales están diseñadas para el infinite scrolling. Entonces, y una cosa que me llama a mí la atención es que a la gran mayoría de los varones pues nos gusta la mujer, pero en el scrolling, en ese mirar y mirar perfiles, las mujeres no miran hombres y hombres y hombres. Lo que miran son otras mujeres. Pues no es que les gusten a todas ver mujeres, sino miran, por ejemplo, qué maquillaje tan bonito, qué ropa tan bonita, le queda bien esto, quisiera comprarme esto. Entonces, los hombres miran mujeres y las mujeres miran mujeres. Eso es lo que suele suceder. Y yo conocí el caso de una amiga mía que, dicho por ella, una jovencita más bien en ese momento, me decía: hay días en que me puedo pasar hasta 4 horas viendo perfiles en Instagram. ¿Y qué es lo que miraba durante esas 4 horas? Pues veía básicamente modelos y ropa y, bueno, maquillajes, cosas así. Eso era lo que ella veía. Pero se le iban las horas de las horas viendo eso. Entonces, fíjate, sea que esta mujer esté mirándose ella a ver, espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? O que ella esté mirando demasiadas redes sociales. Aquí tenemos un problema serio de madurez. Un problema serio de madurez. Porque el propósito fundamental de la belleza no está en uno mismo. Pero tengamos cuidado, que es que esto también está pasando en hombres. Y yo creo que todo empezó con los gimnasios repletos de espejos. Porque el gimnasio está hecho para que tú empieces a ver qué bonito soy, qué bonita soy. Hace poco vi un pequeño clip, como esos memes que salen ahí, de un señor, es un chiste obviamente, un señor que está en el gimnasio haciendo sus pesas, haciendo sus cosas, ¿no? Y de repente llega el administrador del gimnasio y le dice: pues vamos a tener que echarlo a usted de aquí. Y él dice: ¿y por qué? Porque llevamos media hora observándolo y no se ha sacado ni una foto.
Entonces, los templos de la vanidad hoy son los gimnasios. Y la gente todo el tiempo tiene que ver aquí cómo estoy, aquí estoy más bonito, cuál es mi ángulo. Aprenden cómo pararse para que le salga lo que le tiene que salir. O sea, lo que la naturaleza no le dio. Es que hay poses. Hay poses. Que si yo la hago me fracturo la columna. Pero hay poses para eso. Si esta mujer está relativamente cerca de Dios, que es lo que todos deseamos, una conversación tranquila con ella que le haga sentirse amada, protegida, segura, le va a hacer mucho bien. Que le haga ver precisamente el sentido que tiene la belleza. Y luego hay una palabra que falta mucho en el mundo católico: más servicio. Yo acompaño en Colombia una comunidad que se llama Familia Espiritual, que tal vez algunos me la han escuchado en videos, Familia Espiritual. Mire, yo he visto unas cosas tan hermosas que han sucedido ahí, especialmente con la vanidad. Porque resulta que nosotros tenemos en Familia Espiritual algunos servicios de ayuda a personas pobres. Eso se llama el Comité de la Misericordia, lo llamamos nosotros. Y la gente que trabaja ahí, mira, hace cosas tan bellas. Pero no es solo el servicio que se preste, por ejemplo, a los homeless, o a personas mayores, adultos, o niñas abandonadas. Han hecho visitas a orfanatos, visitas a personas pobres. Lo hermoso del Comité de la Misericordia no es solo lo que se le hace a otras personas, sino el cambio que sucede en la vanidad humana cuando tú conoces los verdaderamente pobres. ¡Qué cambio, oye! Por ejemplo, esa persona que está siempre atenta a estar perfecta, que tengo que tener mi maquillaje mate. Por ejemplo, yo creo que yo no tengo piel mate en este momento. Con estas luces no es tan fácil tener la piel mate. Me dicen, por favor, si quedo bonito. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno vive obsesionado por la piel mate y por la pestaña y por no sé qué, y que el bíceps quede bien y sobre todo que no quede colgando, cuando tú tienes en cuenta todo eso, cuando eso se vuelve tan importante para ti, muchas veces lo que hace falta es servicio. Acércate al que pasa necesidad. Y verás cómo tu pestañina de repente es menos importante. Acércate al que pasa necesidad y verás que tus preocupaciones de depilación ya no son tan grandes. Acércate al que pasa necesidad y verás que la piel mate ya no es lo máximo. Que el ácido hialurónico ya no es lo más importante. Y que el sérum, todo eso me ha tocado aprender para predicar. En resumen, ora, muéstrale todo tu amor a esa mujer que es tu esposa. Dile lo importante que es para ti. Muéstrale también un poco cómo te sientes, con respeto, con cariño, y que ambos estén en una tónica de servicio. Tú verás cómo las cosas cambian. Tú verás cómo lo que en un momento era tan importante va encontrando su propio lugar, que es lo que Dios quiere. Tenemos, gracias, está el agua aquí, tenemos aquí otra pregunta. Mi esposo está mucho tiempo en el teléfono. Él dice que está viendo videos, pero me preocupa porque eso nos está alejando. Totalmente cierto, totalmente cierto.
El primer país donde yo encontré que estaban tomando decisiones sobre este tema de los celulares, hoy ya es muy común en muchas partes, pero el primero que yo conocí fue Canadá. La familia en Canadá tiene muchísimos desafíos, como en muchas otras partes, y lo que yo descubrí, o lo que yo encontré, es que en Canadá muchas familias, sobre todo familias católicas, empezaron con temas de acuerdos. Porque es que estas redes sociales están diseñadas para absorber todo nuestro día. Están diseñadas para ser adictivas, es una adicción. Ya les conté de mi amiga, que gracias a Dios salió de eso, que podía durar, si no tenía nada urgente que hacer, 4 horas pegada de una sola red de Instagram, viendo, ya saben, maquillajes, ropa, rutinas de ejercicios, dietas, lo que sea. Entonces hay que entender, por favor que lo entendamos todos, que estas redes están hechas para agarrarnos, para atraparnos, para volvernos adictos. Es una adicción parecida, no es exactamente lo mismo, pero es una adicción parecida a la persona que es adicta a sustancias, muy parecida. La persona que es adicta a la marihuana, que es adicta a la pornografía. Ahora, espero que esta persona no esté viendo ese tipo de videos, pero es que es muy fácil pasar de una cosa a otra. Por eso una recomendación que yo siempre hago en las redes sociales, siempre la hago es un deber tuyo, si usas celular, como yo creo que todos usamos, es un deber tuyo educar el algoritmo. Permítanme que haga un paréntesis para explicar bien qué significa eso. Las redes sociales nos van estudiando de acuerdo a nuestro comportamiento. Si tú, por ejemplo, encuentras un video de un gol espectacular en el fútbol o soccer, como lo llaman aquí, y tú ves completo el video, eso le manda un mensaje a la red social, porque la red social te está estudiando a ti. Y entonces dice, a este tipo le gusta el fútbol. Con mayor probabilidad te manda después otra jugada de fútbol. Y tú también viste completo el video. Es clave, lo que más le dice a la red social, que a ti te interesa algo, es que tú veas completo el clip, que tú veas completo el video. Entonces, por ejemplo, te sale un video de una muchacha que está moviendo cadera y que está bailando, no es pornografía, pero realmente tiene la ropa bastante ceñida, una ropa como 4 tallas menor que ella. Tiene esa ropa súper ceñida y ella está así bien sensual y está moviéndose y tal. Y tú ves completo ese video, seas hombre o seas mujer, porque a las redes no le preocupa si tú eres hombre, mujer o qué eres. El hecho es que tú viste completo ese video. Con más probabilidad te manda otro video parecido de la misma persona o de una modelo parecida o de una cantante parecida. Entonces tú puedes educar el algoritmo. Las cosas que tú ves, sobre todo si las ves con extensión, son mensajes que tú le mandas a la red social diciendo, muéstrame más de esto. Muéstrame más de esto. Puede ser fútbol, puede ser carros de carreras, puede ser cultivo de bonsái, puede ser ropa interior, puede ser lo que sea. Entonces, estamos dentro del paréntesis, cada uno de nosotros somos adultos, cada uno tiene que educar el algoritmo. ¿Y qué es educar el algoritmo? Cuando tú ves algo que no te va a formar para nada, que incluso puede llevarte tu pensamiento a qué sé yo, ideas impuras tal vez, si tú te quedas viendo eso, te van a mandar más de eso. Si tú cortas eso y sobre todo si no es provechoso y lo bloqueas, el lenguaje del bloqueo es fantástico. Yo creo que yo tengo el primer puesto en bloqueos. Yo les quiero contar que yo empecé a utilizar TikTok. Después de mucho dudarlo, por allá a la altura del año 22, empecé a utilizar TikTok, después de meses de orar y pensando qué iba a poner en TikTok y etcétera. Yo les quiero decir que hubo días, no semanas, hubo días en que yo bloqueaba 20 y 30 perfiles en un solo día. Porque en TikTok hay de todo y hay muchísima vulgaridad.
Y aunque TikTok no permite pornografía, sí hay muchísima sensualidad, hay muchísima vulgaridad, hay muchísimo doble sentido. Y yo le tengo un fastidio, pero profundo, desde mis entrañas, le tengo un fastidio profundo al doble sentido y la vulgaridad. Bloquear. Días en que yo bloqueaba 20, 30 perfiles. Los primeros 3 meses de TikTok, de mi uso de TikTok, yo estaba bloqueando, pongámosle 20 perfiles al día. En un mes esos son 600. En los primeros 3 o 4 meses estoy seguro que bloqueé por lo menos 2,000 o más perfiles. Si usted mira mi TikTok actual, todavía me puede salir de vez en cuando alguna porquería. Alguna puede salir. Pero en este momento, a mí TikTok se me ha convertido en una herramienta de crecimiento personal de muchas maneras. Me salen cosas interesantes de lo que a mí me interesa, de historia, de literatura, de psicología, de familia. No que yo esté de acuerdo con todo, pero el nivel, perdónenme que me señale, yo le subí el nivel a mi TikTok, tú también puedes hacerlo. Si tú miras tonterías, vanidades, superficialidad, compras tontas, chistes de doble sentido, te van a mandar más y más de eso. Si tú empiezas a salir, o sea, ni siquiera ves completo el video y bloqueas, tú le puedes subir el nivel a tus redes sociales. Cuando yo me encuentro con una pregunta como esta que nos han hecho, yo mucho me temo que esta persona no está educando el algoritmo. Pero vuelvo a mi tema de Canadá. La clave es horarios. Me acuerdo el testimonio de una familia católica canadiense que dijeron, por nosotros, por nuestra comunicación como pareja y por nuestros hijos, hemos establecido unos horarios. Por ejemplo, lo primero que ellos acordaron, en las comidas, jamás redes sociales, jamás celulares. No hay eso. Entonces, nos sentamos a almorzar, nos sentamos a cenar, todos los celulares incluso los ponían en una canastica, vamos a ver nuestras caras, vamos a hablar face to face, vamos a redescubrirnos como familia. Hay que llegar a esos acuerdos. Y si la persona, no tengo ni idea, pero si la persona a la que hace alusión esto está aquí, yo le quiero decir a ese hombre, mira, estás hiriendo la esperanza, estás hiriendo el futuro. Entonces es importante tener así límites. Y lo mismo por las noches. No cometan ustedes el error, no cometan el error. Esto vale para todos, pero sobre todo para las personas casadas. No cometan el error de mantener comunicación con redes sociales hasta altas horas de la noche. Porque yo me he dado cuenta, y esto también lo saben varios, que lo que ofrecen las redes sociales también cambia con la hora. Yo como aparezco registrado en Facebook, en Instagram, en TikTok, pues yo soy hombre, soltero, vamos a dejarlo de esta manera, de más de 50, dejémoslo por ahí. Entonces, ¿qué creen ustedes que a partir de cierta hora me proponen algunas redes sociales? Entonces, por ejemplo, yo no he podido acabar con una plaga que me sale por todas partes. Sale una señorita que dice, si quieres conseguir novia ucraniana. Y en este momento lo único que a mí me interesa de Ucrania es que llegue la paz. No tengo ningún interés en ninguna novia ucraniana ni no ucraniana. Porque lo chistoso es que después de la novia ucraniana sale la novia rusa. Entonces, hermanos, eso tiene que ser parte del acuerdo. Nosotros tendremos redes sociales o tendremos celulares hasta una determinada hora. Pero es que yo me acuerdo que hace años, yo fui de los primeros padres, me parece a mí, de los primeros predicadores, que yo me atreví a hacerle esta propuesta a matrimonios, en lo cual me obedeció el 5% de los matrimonios o menos, porque ustedes son buenas personas, pero no obedecen, ustedes no hacen caso. ¿Sabe qué era lo que yo proponía? Y muy pocos matrimonios lo han hecho. Quieren ser valientes, pero valientes de verdad. Saquen el televisor
de la alcoba matrimonial. ¡No! Saquen el televisor, sáquenlo. No se va a resfriar, sáquenlo. El mejor lugar para el televisor es la zona social. Ese es el lugar del televisor. Ustedes me miran con escepticismo, yo sé que solo entre el 1 y el 5% hará caso. Sáquenlo. La mejor manera de empezar la incomunicación es un televisor en la alcoba. Esa es la mejor manera de empezar la incomunicación. Porque no hay excusa más decente para no hablar con ese esposo o con esa esposa que ver cuál es el programa que está ahí. Teniendo en cuenta que en general la televisión ha tenido una degradación impresionante. Es que yo me acuerdo, años atrás, te estoy hablando prácticamente del siglo pasado, había canales que eran muy buenos. Yo me acuerdo cuando History Channel era una gran cosa. Yo me acuerdo cuando National Geographic era una cosa fantástica. Yo me acuerdo de un canal que ya no es ni la sombra de lo que fue Discovery Channel. Nada de eso está sirviendo ahora. Esa era la misma época en que había buenos canales para niños. Ha habido una degradación de la televisión. Las pocas parejas que me hacen caso, que son muy pocas, por eso a mí siempre me invitan a un congreso de parejas y nunca más me vuelven a invitar. Las pocas parejas que me hacen caso por esta frase que voy a decir. Un televisor es una ventana abierta para que entre lo que sea. Y ahí sale todo tipo de propagandas. También eso tiene sus horarios. Varón, ¿quiere mejorar su desempeño? Y entonces de una vez aprovecha la esposa. Oiga. Luego viene la otra propaganda. Señora, ¿quiere perder esos kilos? Y él le dice entonces, oiga, pónganle horario, pónganle límites a las ventanas, a las puertas. ¿Quién de ustedes mantiene abierta la puerta de la casa hasta las 3 de la mañana? ¿Quién? Ninguno de nosotros lo hace. Entonces, si la puerta de tu casa no está abierta hasta las 3 de la mañana, ¿por qué mantienes abierta una ventana en tu propia habitación? Saquen eso de ahí. Muy pocos hacen caso, pero los que hagan caso me van a dar la razón. Y lo mismo pasa con las redes sociales, entonces hay que llegar a acuerdos. Y yo espero que la persona a la que se refería este mensaje esté recibiendo estas palabras y que esto no sea motivo de un conflicto de pareja, ni una pelea, ni batalla campal. Yo espero que esto llegue a una profunda convicción, que es lo que todos queremos. Llega, por favor, a una profunda convicción y date cuenta, yo tengo que trabajar en mi matrimonio. Y a los más audaces les digo, no solamente limiten los celulares. Termino con este estudio psicológico interesante. La nostalgia romántica, que ya vamos a explicar qué es, se despierta entre las 10 de la noche y las 3 de la mañana. ¿Qué es nostalgia romántica? Es el acordarse de una persona con la que hubo algo o hubiera podido haber algo. Tal vez hubiera podido darse algo. Pero la persona que tiene nostalgia romántica no va a empezar por decir, guapo, me haces falta. No, ese es otro modelo de mujer. No, normalmente la nostalgia romántica, que repito, se suele despertar después de las 10 de la noche, empieza con un saludo. ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué hay de tu vida? Y después otras preguntas. ¿Eres feliz con ella
¿Para qué tienes que poner en riesgo tu matrimonio? ¿Para qué? Y resulta que cuando uno está así medio durmiéndose, por ejemplo, la gente que almuerza mucho y se duerme, cuando uno está medio durmiéndose, uno empieza a bajar las defensas morales. No es lo mismo encontrarse con ese mensaje de una ex, por allá del año 1800, lo que sea. No es lo mismo encontrarse con ese mensaje a las 9 de la mañana cuando estás corriendo para llegar a tiempo al trabajo, que encontrártelo a las 11 de la noche, cuando ya estás así, que ya casi no hay, de pronto aparece el mensajito, ¡plin!, aparece el mensajito de ella, o de él, porque eso también pasa él, pasa ella. Es que pasa en comunidades religiosas. Yo conocí el caso de una muchacha que se salió de su vocación por culpa del celular, porque ella no soltaba el celular. Y entonces, ¿qué pasó? Que un día no podía dormir, enciende a ver qué mensajes hay, y resulta que estaba uno de sus ex. Y le pregunta, voy a inventar aquí el nombre, Andrea, te he pensado mucho, ¿estás bien? Y entonces ella responde así toda piadosa, por la misericordia de Dios estoy muy bien. Y entonces responde él, yo necesito que Dios se apiade de mí. Y entonces ella entra en modo cuidado y modo pastoreo. ¿Qué te pasa? Ahí la perdimos. Entonces yo digo, ¿para qué tiene uno que poner en riesgo los tesoros de una pareja, de una familia? Pónganle horario a esas cosas, pónganle límite a esas cosas, que es la única manera de preservar el matrimonio y es la única manera de preservar lo que vale. Para todo lo que vale tú pones límites. ¿Y límites qué es? Que si tú vas al trabajo, eres mujer, tú vas al trabajo y hay una persona que te das cuenta que está como muy bien, pero muy bien está. Y de pronto se te queda mirando. Dicen en el UK, dicen en el Reino Unido, que más de 3 segundos de mirada ya es interés. Y entonces resulta que el tipo este que te parece tan guapo, que te parece como tan bien alimentado, tan atlético, te mira por 3 segundos y te sonríe. Y luego te dice, ¿qué vas a hacer cuando salgamos? Donde ella abra una puertecita así, ahí se puede ir un matrimonio, con una puertecita así. Entonces, amen su camino, amen su vocación. No expongan tontamente lo que han cultivado con tanto esfuerzo. Y eso pasa por poner límites. Es decir, el camino de salvación pasa por poner límites en los horarios, en el uso. Esta pregunta yo la relaciono con lo que escuchábamos en la otra predicación. Dale lugar a tu esposa. Si yo puedo ver videos durante 4 horas estando en mi casa, significa que cualquier conversación con mi esposa vale muy poquito, y ella vale muy poquito, pero bastante poquito. Mejor dicho, cualquier gato que se cayó saltando vale más importante, tiene más importancia que mi esposa. No cometan ese error, por favor, y que Dios los bendiga. ¿Por qué en este tiempo hay tanta desconexión emocional en los matrimonios? Desconexión emocional, qué pregunta tan interesante. Voy a tratar de responder según lo que yo entiendo que sucede con esto de la desconexión emocional. Hay algo muy hermoso, que es la expresión afectiva. Es algo muy bello, porque la expresión afectiva nos hace sentir vivos, nos hace sentir que tenemos un lugar en la vida de las personas. Una de las riquezas que tenemos la gran mayoría de los latinos es nuestra expresión afectiva. Fácilmente abrazamos, fácilmente sonreímos, fácilmente
entramos en relación con los otros. La interacción afectiva es algo que en sí mismo es muy valioso. Entonces, ¿qué es la desconexión emocional? Es el momento en el que empieza a bajar esa expresividad, pero de una manera a veces muy selectiva. Porque tenemos el caso de personas que con todos los demás son súper expresivos, pero cuando se trata de la familia, muy poquito, muy poquito. Con los hijos, muy seco, muy distante. Con la esposa, muy seco, muy distante. Llega el momento con los amigos, con los de fuera, una reunión, el alma de la fiesta. Cuidado con la desconexión emocional, cuidado con eso. Yo quisiera decir unas 2 o 3 cosas sobre esta pregunta. Lo primero es que nos demos cuenta que la conexión emocional auténtica está unida con la comunicación. ¿Qué nos falta decirnos? ¿Qué está pendiente por decir? Yo recomiendo un buen retiro espiritual, un buen retiro de parejas. Hoy hay muchos retiros buenos de parejas, espero que ustedes, sea en el movimiento matrimonial o quizás incluso en otro espacio, conozcan un retiro donde ustedes tengan oportunidad de expresarse. Porque es muy difícil tener una conexión emocional cuando hay una desconexión en la comunicación general. La comunicación hay que cuidarla. Cuando la comunicación se rompe, es decir, cuando hay temas que no se pueden tocar, cuando hay opiniones tan cerradas que no se pueden dialogar, cuando hay la carta sucia, hay temor de la carta sucia, se empieza a romper la comunicación. Y la experiencia mía es que la desconexión emocional es una consecuencia de una comunicación que se ha ido rompiendo, que se ha ido perdiendo. Y entonces es importante preguntarse cuáles son esos temas, cuáles son esas heridas tal vez, cuáles son esos vacíos que no nos atrevemos a tocar. Ahí está la falla en la comunicación. Y cuando se daña la comunicación en general, se daña la conexión emocional. ¿Por qué? Porque cuando hay temas que no se pueden tocar, cuando hay heridas de las que no se puede hablar, cuando hay cartas sucias que se utilizan de un lado o de otro, la conexión emocional se siente como una especie de hipocresía. Como una especie de hipocresía. Algo así como que en realidad estamos mal, pero quiero acariciarte el cabello o quiero darte un abrazo. Eso se siente falso. Ahí es donde está el principal problema. Que la comunicación esté dañada. Cuando la comunicación se empieza a recuperar también la conexión emocional. No es fácil restaurar una comunicación dañada y muchas veces se necesita la ayuda de otras personas. Un buen consejero, una buena consejera, que sea una persona madura y que ayude a que cada uno se pueda expresar del modo apropiado. Si esto falta, si no se logra recuperar la comunicación, tampoco se va a recuperar la conexión emocional. Quiero hacer una anotación importante aquí. Y es que la conexión emocional no es simplemente la parte física como tal, para ser más exactos, la parte sexual. De hecho, hay personas que sienten que la comunicación está muy pobre, muy seca, muy distante. Y cuando la comunicación, esto lo sufren más las mujeres, cuando la comunicación está así como muy pobre, muy seca y hay mucha desconexión emocional, y de repente llega este hombre con un gran entusiasmo sexual. Y entonces, bueno, de esta noche no pasa. Esa experiencia, para la mayoría de las personas que he sabido, porque ya ustedes saben que los sacerdotes, pues estamos en esto de las consejerías y el diálogo y la escucha.
para la mayor parte de las mujeres, esa falta de conexión emocional, cuando llega un evento sexual aislado, lejos de acercar, aleja más. Porque la sensación es, tras de que no me quiere, me usa. La persona se siente usada, no se siente querida. Y muchas veces la sensación que le queda, sobre todo a la mujer, habrá algún caso también que sea al revés, pero la sensación que le queda a la persona es, de mí lo único que le interesa es eso. Me está usando, no me siento bien, me siento peor. Para mí es uno de los grandes desafíos este vínculo, esta unión entre comunicación, afectividad y sexualidad. Esas tres autopistas, esos tres caminos, tienen que caminar muy juntos, tienen que ir muy juntos. Solamente cuando van juntos se refuerzan positivamente. Y yo también he conocido parejas así. Parejas en las que una comunicación afectiva rica prepara una vida íntima, intensa y bella, que eso también lo quiere Dios. Que ustedes se amen también físicamente, eso también lo quiere Dios, es parte del matrimonio. Tanto que el apóstol San Pablo dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser por un tiempo y para dedicarse más a la oración. Pero después vuelvan a unirse para que no los tiente el demonio, dice expresamente San Pablo. Entonces la expresividad física, incluyendo por supuesto la intimidad, es parte del plan de Dios. Pero es que tienen que ir juntas las tres cosas: comunicación, afectividad, intimidad. Cuando esas tres cosas están unidas, la sensación de fortaleza, la sensación de estabilidad que gana el hombre es muy grande. La sensación de felicidad, la sensación de fundamento, de madurez que siente la mujer es muy grande. Cuiden para que eso sea así, para que se unan esas tres cosas, porque no se salvan la una sin la otra. Si la comunicación está mal, la expresión afectiva va a ser pobre. Y si se trata de fortalecer la expresión afectiva sin mejorar la comunicación, eso suena hipócrita, eso suena falso, eso suena forzado. Y por supuesto, tanto quien trata de expresarse porque le toca, como quien recibe el gesto de cariño, no se sienten bien. ¿Por dónde hay que empezar entonces? Pues hay que empezar por la parte de la comunicación. Y muchas veces se requiere ayuda ahí. En las terapias que hacen para parejas, las personas especializadas en esto, se puede decir que yo soy un amateur en el asunto, las personas especializadas, una de las cosas que hacen es asomarse a cuáles son los temas de los que no se puede hablar. ¿Cuáles son los temas de los que no se puede hablar? ¿Dónde están las heridas intocables? No es tan fácil, pero yo les digo una cosa: cuando por fin salen las cosas, cuando por fin salen las heridas, y llega la comprensión, y llega la misericordia, y llega el abrazo sincero, y llega la ternura, porque hay que llegar hasta la ternura. La comunicación no es simplemente un tema de inteligencia, de intelecto, ¿no? Como quien dice, ya analicé, claro, ax cuadrado más bx más c igual a 0, me queda claro. No es simplemente tener una ecuación, no es simplemente relacionar ideas. Es llegar al momento de la misericordia y de la ternura. Por cierto, dos de las palabras que más nos insistió el Papa Francisco. Tú podrás decir que te has comunicado a fondo con tu esposa cuando no solamente sientes que comprendes lo que ella está viviendo y por qué se expresa como se expresa, sino que tú sientes hacia ella una hermosa combinación de misericordia y de ternura. A algunas personas les parece raro que uno hable de misericordia en la pareja. Es indispensable. Tal vez otra pregunta que salga nos ayude a ampliar ese tema. La misericordia es importantísima dentro del matrimonio.
Entre otras cosas, porque a medida que ustedes vayan creciendo y se vuelvan viejitos, cada vez van a necesitar más misericordia y más ternura. A mí por lo menos me conmueve cuando veo así, por ejemplo, en los parques, que van esas parejitas, que entre los dos suman casi 2 siglos, y van caminando. Y uno sabe que ella no sale sin él, y él no sale sin ella, y como que se fueran apoyando, pero uno dice, tampoco es que ayude mucho ese apoyo, pero bueno, ahí van. La misericordia es muy importante, porque todos nos enfermamos, porque todos un día necesitamos perdón, porque todos nos cansamos, porque a todos nos llega la frustración, porque a todos nos llega la soledad. Un día te vas a encontrar que tu esposa está llorando sola en el comedor. Y ahí ella va a necesitar mucha misericordia hasta que por fin logren hablar y tú le digas, ¿y por qué te sientes así? Claro, le añades otra palabra cariñosa, alguna palabra bonita, algo que sea más o menos del mismo nivel del barrilito, algo que... Pero no le vayas a decir mi barrilito a ella porque llora más. ¿Y sabes por qué estaba llorando ella esa vez? Por el nido vacío, porque ya se fueron los hijos, porque se siente un poco sola. Entonces todos necesitamos misericordia. Llegar a una gran comunicación no es simplemente yo entiendo, ya entendí, perfecto, ya comprendí qué es lo que te sucede. No, en un trabajo basta con que uno entienda con la cabeza. En el matrimonio hay que entender con el corazón. ¿Y cómo sabe uno que entiende con el corazón? Cuando uno siente misericordia y siente ternura. ¿Y cómo sé si siento misericordia y ternura? Mírelo dormir, mírela dormir y deje que salga ese sentimiento. Si lo único que le sale a usted cuando él está durmiendo es ahora entiendo por qué ronca, quiere decir que no hay mucha ternura. Pero si usted lo ve y se le queda mirando como si lo fuera a desteñir, y de repente le sale una expresión así profunda, ¿no? Y dice, ay, es que es como un bebé. Ay. Eso es bonito. Si usted la ve durmiendo a ella, y usted piensa, increíble cómo logran acomodarse esos kilos en esa cama. Ahí no hay ternura. Pero si usted la ve a ella y a usted le sale de lo profundo del corazón, es mi niña. Ay. La comunicación, oiga, se lo repito la última vez, la comunicación tiene que llegar hasta la misericordia y la ternura. No se detengan en la fase intelectual, que también es importante. Tiene que llegar hasta la ternura. Y cuando ya usted llega a la ternura, y cuando ella es tu niña y tú eres su bebé, yo tengo uno de mis hermanos casados que mi cuñada le dice bebé. Y yo lo miro y digo, de bebé no tiene nada, pero bueno. Entonces, cuando tú seas el bebé de ella, cuando ella sea tu niña, te aseguro que la conexión emocional se recupera. En ese momento tú vas a querer hacerle una caricia en la cabeza, vas a querer darle un abrazo sorpresa, vas a querer llevarle un regalo. Voy a llevarle un regalo. Por ejemplo, ¿qué? Unas pastillas para adelgazar. Mejor miremos la otra pregunta. La verdad, esta es muy parecida, solo la voy a leer, le pido a Dios que ayude a estas personas, pero es prácticamente lo mismo. Mi esposo no es expresivo.
Una vez al año me dice un te quiero, jamás de su iniciativa. ¡Qué dolor! Y continúa diciendo otros detalles. Yo les pido que realmente aprovechen un encuentro de estos para renovar su amor, para mejorar su comunicación. Vamos con otra pregunta porque esta era muy parecida a la anterior y queremos que se puedan oír otras opiniones, otras situaciones. Cuando la esperanza se muere en el matrimonio, ¿cómo puede resucitar? Bueno, básicamente fue lo que dijimos con cada una de las 4 enfermedades. Entonces, recuerden que esto se va a publicar, usted puede volver a escuchar ese video y ahí puede estar una clave. Aquí también nos hacen otra pregunta sobre el perdón. Mire, ustedes perdonen más bien que yo me haga tanta autopropaganda, pero es que de verdad hay toda una colección de videos sobre el perdón. Y en esto hay que formarse. Solo les digo una cosa, porque vamos a pasar a otra pregunta. Solo les digo una cosa. No piensen ustedes que perdonar es simplemente una palabra que usted dice. No piensen eso. Y por favor, tampoco piensen ustedes que perdonar es volver al pasado. Quiero subrayar eso. Perdonar es un camino que termina en la decisión de construir un futuro que será nuevo, que será distinto. La idea de que volvamos al pasado en aquella época no, esa época fue esa época. Es construir un futuro. Y de verdad, fórmense, en esto del perdón, fórmense. Uno no está formado y la sociedad actual no está formada. Y el mundo en el que estamos viviendo no está formado. Fíjese las guerras, por ejemplo, en Sudán del Sur, las guerras en Ucrania, entre Ucrania y Rusia. Mire la guerra, por ejemplo, entre palestinos e israelíes. ¿Cuál es la palabra que nunca aparece? Perdón. El mundo en el que estamos no sabe nada del perdón, ni quiere aprender nada del perdón. El único lenguaje que escuchamos hoy es: tú me la hiciste, tú me la pagas. Y me la pagas hasta que yo sienta que me la has pagado. Es terrible el mundo en el que estamos. Fórmense, por favor, por amor a Cristo, fórmense en el perdón. Y eso no es automático, hay que ver, hay que leer. Lean cosas interesantes, útiles sobre el perdón. Ojalá católicas, porque en todo esto se revuelve a veces nueva era y unas bobadas ahí que... Lean material católico sobre el perdón, que lo hay muy bueno en español y en inglés y en otros idiomas seguramente. Fórmense sobre esto. Fórmese cada uno. Hay parejas que se sientan juntas a ver este tipo de formación y a sacarle provecho. Aquí tenemos una pregunta de un ángulo distinto. Dice: ¿cómo crecer en Cristo cada día más con mi pareja? Y añade esta pregunta que me encanta: ¿cómo orar en pareja? Muy buena pregunta. Yo voy a empezar por esta segunda parte de la pregunta, que creo que es clave. Hermanos, la mejor manera de orar en pareja que yo conozco es, de nuevo, acuerdos. Hay que tener acuerdos. ¿Acuerdos qué es? Algunos horarios, algunos lugares. Cada vez más parejas tienen un lugar especial en la casa, que lo llaman oratorio o que lo llaman altarcito, donde tengan, por ejemplo, un Cristo bonito, una bonita imagen de la Virgen, algún santo que sea significativo para ustedes, por decir algo, San Pío o San Juan Pablo II, algún santo que sea significativo para ambos o para la familia. Tengan un lugar y tengan momentos específicos de oración. Y les voy a decir este dato que es importante y que lo vivieron mis papás. Las mejores oraciones para hacer en pareja son las oraciones que ya están establecidas por la iglesia y que ya tienen un orden determinado. Concretamente hay 3 que son muy útiles, en orden de importancia o en orden de uso. El Santo Rosario. Segundo, la liturgia de las horas. Tercero, la coronilla de la misericordia. Cuarto, el Vía Crucis. Oraciones que ya tienen una secuencia, que ya tienen un orden.
¿Por qué les digo esto? Porque cuando se hace oración en familia o en pareja o en personas muy cercanas incluso, también ahí vale, existe un peligro. Y es que en las intenciones espontáneas muchas veces salen situaciones que en el fondo causan tensión o causan división, y eso es muy delicado. Le voy a dar este ejemplo que es bastante real. Supongamos que están orando el esposo y la esposa, están en el oratorio y no están utilizando ni el rosario, ni la liturgia de las horas, ni la coronilla, ni nada de eso. Están simplemente orando cada uno. Y entonces de repente dice este hombre: Señor, yo hoy quiero suplicarte que de verdad llegue el perdón a esta casa. No se necesita ser demasiado suspicaz para darse cuenta por qué ese hombre hace esa petición. Seguramente él no se siente perdonado, seguramente él siente que hay resentimientos antiguos, seguramente él. Y la oración no es el momento de dar noticias, y la oración no es el momento de desahogarse. Esa no es la oración. Si tú estás orando solo, por ejemplo ante el Santísimo, o estás orando por la calle, vas con un rosario, vas orando por la calle, y tú le dices al Señor: Señor, que el perdón llegue verdaderamente a mi familia, eso tiene todo el sentido del mundo. Pero, si tú dices eso delante de otras personas, eso se convierte como en una especie de noticiero. Es decir, se convierte como en parte de una expresividad tuya, que tendría su lugar en otro momento, por ejemplo, en un momento de terapia o en un momento de diálogo profundo de la pareja. Lo que les quiero decir es que esa parte espontánea, redúzcanla al mínimo. Yo sé por qué se lo digo. No le den mucho espacio a la oración espontánea, porque muchas veces usted va a tomar las palabras que diga su esposa o que diga su esposo, usted las va a tomar y las va a interpretar de una manera que puede ser muy equivocada. Están tomados de la mano. Ayúdanos, Señor, a ser más expresivos. ¿Qué está diciendo? Está diciendo: gran bobo, aprenda a decir un te quiero, caray, que no haya que estarle rogando a todas horas. Entonces la oración de pareja no es una oración para expresar lo que no has podido expresar. No es un desahogo. Yo, por supuesto, también hago oración con otras personas. Algunas de esas son personas muy cercanas a mí. Obviamente no son directamente familia, aunque a veces en mi propia familia, o sea, mis hermanos me piden oraciones. Pero yo he aprendido que en esas oraciones podemos pedir cosas generales. Señor, te imploramos por nuestra conversión, te pedimos ayuda por esto. Cosas muy generales. Mi advertencia es: cuando vayan a orar en pareja, apóyense en una oración establecida por la iglesia, háganla despacio y con amor, y si hay un espacio para la oración espontánea, sean breves y muy generales. Cuando llegue otro espacio, ahí se pueden hablar los temas. Por ejemplo, estos temas que aparecieron aquí, de que falta expresividad o esas cosas, eso no es para notificarlo en una oración. Eso es para hablarlo en el momento en el que hay que hablarlo y con la persona con la que hay que hablarlo. Entonces, eso en cuanto a orar en pareja. Me parece, yo cierro mis ojos y me parece estar viendo a mis papás, que ellos oraban mucho. Y la oración de ellos era toda basada en el rosario. En la parte final del rosario, usualmente añadían algunas intenciones. Intenciones que no eran expresar lo que no he podido decir en otro momento. ¿Cuáles eran las oraciones de ellos? Porque yo las recuerdo. Ellos oraban por cada uno de los hijos. Nosotros fuimos 4 hijos. Mis 3 hermanos, yo soy el tercero de 4, mis 3 hermanos casados. Entonces hacían una oración por tal matrimonio, por Nelson, bendícelo, presérvalo en el sacerdocio.
Haz que la gente no lo explote. Ellos eran caritativos conmigo, pedían eso. Que no se tomen demasiadas fotos. Bueno, ellos oraban por los matrimonios. Una oración apenas normal. Y luego tomaron la devoción de rezar por una cantidad de religiosos, religiosas y sacerdotes. Mi mamá tenía una lista que al final era como de 30 nombres, empezando por el Papa, claro está. Muy bonito. Esa clase de intenciones está bien, pero las cosas que sean de relación interpersonal, mi propuesta es, eso no es para tratarlo en la oración. Hablen de eso, sí, pero en otro momento y en otras condiciones. Y con esa base de la oración, devolvámonos a la anterior pregunta. Crecer en Cristo con mi pareja. Hay muchas cosas que pueden hacer, además de la oración. Esto es crecer en Cristo con tu pareja. Vincularse a un grupo, a una comunidad, a este mismo movimiento matrimonial católico. Vincúlense, colaboren, trabajen. Ahí creces en Cristo con tu pareja. Sean miembros vivos en sus parroquias, apoyen sus parroquias. Ahí crecen en Cristo con la pareja. Encontraste un material bueno de formación. Lo mismo que quien ve carreras de Fórmula 1 o quien ve la final del máster de tenis, siéntense y van a ver un programa. Veamos este programa juntos. Y luego hacen una conversación. ¿Qué te pareció? Pues la parte que estuve despierto, bien. Eso ayuda. Eso es formarse en Cristo con la pareja. Y mucha comunicación, mucha comunicación. Desde el respeto, desde la valoración de lo que la otra persona tiene para dar. Muy bien. Pongámonos de pies. Creo que hay unas cuantas preguntas que no alcanzamos a ver, pero pues, hemos hecho un camino. Bendito sea Dios. Después de cada una de las siguientes intenciones, por favor ustedes dicen, escúchanos Señor. Por la Santa Iglesia, para que sea tu familia en esta tierra, Señor. Por las familias que están pasando graves dificultades por heridas, por infidelidad o por falta de expresividad, te rogamos. Por las parejas que quieren tener hijos, pero no han logrado concebir, para que puestos en tu voluntad y sin dejarse engañar por falsas alternativas que hoy les proponen, sigan tu camino y lleguen un día a ser fecundos. Por las parejas que han padecido o que están padeciendo el dolor de un duelo, por aquellas parejas que han tenido la pérdida de un bebé o la pérdida de un hijo ya nacido, míralos, Señor, con amor, consuélalos y ayuda para que su amor mutuo sea consuelo y fortaleza. Por aquellas familias y sobre todo aquellas parejas en que se ha impuesto un lenguaje de dureza, un lenguaje de indiferencia, incluso un lenguaje de agresividad o vulgaridad. Quita, Señor, quita ese peso horrendo de sus almas y ayúdales para que puedan escucharse y amarse. Ahora voy a hacer un breve silencio. Usted piense en la necesidad más grande que tienen ustedes como pareja o que tienen ustedes como familia. Por esas intenciones, escúchanos, Señor. Padre Celestial, te doy gracias por este 10º Congreso de Matrimonios. Gracias por el movimiento matrimonial católico. Gracias por los fundadores y directores. Gracias por cada reunión.
Gracias, Señor, por cada camino, por cada retiro, porque tú sigues haciendo tu obra, porque tú amas y defiendes la familia. Toma ahora mi mano, Señor, que tú ungiste para que fuera servicio tuyo y servicio de tu pueblo, y bendice a tus hermanos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga.